Buenas tardes de otoño avanzado, señoras y señores, queridos amigos. Empezamos y espero que terminemos hoy la conferencia 21ª. Antes de empezar la conferencia propiamente dicha, les voy a hacer a ustedes una precisión sobre algo que dije en la conferencia 19ª. Por tanto, no la anterior, sino la anterior, a la anterior. Como ustedes recordarán, les puse 3 ejemplos modernos, relativamente modernos, realmente, por no decir contemporáneos, siguiendo la clasificación del estudio de la historia en las facultades de Filosofía y Letras. Estos serían más bien modernos, no contemporáneos, no modernos. 3 ejemplos notables de vamos a ver, más que explicación, de advertencia sobre la importancia de considerar relaciones entre el estudio de la economía y el de las religiones. 3 ejemplos, podría ponerles mucha más cantidad. Sobre estos 3, ninguno de los cuales, que yo sepa, era particularmente religioso, salvo probablemente Marshall, el primero, en el modo en el que este tipo de gente era religiosa, que era Marshall, el segundo era Max Weber y el tercero era Federico Alberto von Hayek. De este tercero, del cual hablé muy poco, como es natural, porque no se trataba de hacer un repaso biográfico de cada uno de ellos, dije que en un libro, que es el último libro que escribió, no es lo último que está impreso de algo producido por él. Su último libro como tal, escrito por él. El último, ya bastante mayor, que se llama Fatal Arrogancia, The Fatal Conceit, en inglés, porque ese señor escribía casi todo en inglés desde hacía muchísimo tiempo. Hayek, que era declaradamente agnóstico, dice que el catolicismo es una religión que es la que más favorece el crecimiento de la población, la familia, la riqueza, todo eso. Bien. Algo después de ser circulada esta conferencia por el canal, un amigo y colega mío, que además sigue el curso de conferencias, me pone un recado en el cual me pide que le diga dónde está, es que veas, referencia explícita de dónde está eso. Pues yo hacía mucho tiempo que no leía Fatal Arrogancia. Fatal Arrogancia es un libro que se publica en el año 80 y tantos, y su edición española, que es la que yo tengo, porque yo leí Fatal Conceit muy poco después de salir. Esto es el año 80 y tantos, 86, 85. Pero resulta que no me quedé con el libro. Son cosas que luego ya no me han pasado. Yo después presto muy pocos libros. Medida prudentísima, según he visto. Y entonces, cuando apareció la traducción española, que fue el año 90, 91, por ahí, la casa editorial, Unión Editorial, en la que yo he publicado una serie de cosas, me mandó gentilmente un ejemplar del libro, que es el que yo tengo. Bien. ¿Dónde está semejante enunciado? Entonces me puse a investigar de dónde demonios había yo sacado semejante idea. Estaba absolutamente seguro que era cierta, claro, si no se lo digo. Bueno,
ahora le voy a dar a usted las indicaciones. Y luego voy a hacerles algunos comentarios extremadamente útiles y que me vienen como anillo al dedo para lo que estamos tratando en estas conferencias. Así que a ver ustedes que de una cosa surge otra totalmente imprevista. Vamos a las precisiones. Material empírico a considerar. Textos. Tenemos, por una parte, la fatal arrogancia. La fatal arrogancia está en inglés publicada por separado cuando salió. Hay una casa editorial inglesa que es Routledge, la antigua Routledge Kagan Paul, en la que Hayek ha publicado muchas cosas hace muchos años. Routledge Kagan Paul. Ya no se llama así, a ese grupo Routledge. Bueno, pues en esa editorial Routledge, la moderna, está obras de Hayek, recientes, entre otras, las obras completas a las que ahora voy a referir. Luego tiene otra sede de edición en lengua inglesa que está en Chicago, o sea, en la Universidad de Chicago. Bien, así que, en primer lugar, la fatal arrogancia. La fatal arrogancia, tenemos la edición, que les acabo de deciros desde el principio, que en lengua castellana está traducida, y muy bien traducida, por una editorial, debe ser el año 91. La tengo ahí encima de la mesa. Y posteriormente, cuando se han establecido las obras completas de Hayek, a cargo de unos editores, también hay una versión de Estados Unidos, por la editorial de la Universidad de Chicago, y otra por Routledge. En las obras completas aparece una reimpresión y reedición de la fatal arrogancia. Bien, muy poco antes de morir Hayek, muy poco antes, poquísimo antes, le hacen unos señores una larga entrevista. En esa entrevista recorre toda su vida, desde Viena hasta prácticamente antes de morir, en la que cuenta todo tipo de cosas, según las preguntas que le van formulando, detalles autobiográficos, detalles del clima, del ambiente, no del clima en el sentido meteorológico del término, sino del clima mental, intelectual, que él conocía, o los climas, porque ahí aparece todos los medios y círculos en los que se movió, que fueron muchos. En Europa continental, en el Reino Unido, singularmente en Londres y en Cambridge, y en los Estados Unidos en diferentes sitios. Bien, singularmente en Chicago. Y después en Alemania, Friburgo de Brisgovia. Y por supuesto en Austria. Y un montón de cosas que tienen que ver con la ciencia económica, la teoría de la acción humana, la teoría de la historia, etcétera, cosas que tienen una estrecha relación con la que estamos tratando en este curso. Bueno, naturalmente, se publica el artículo la entrevista, y cuando se hacen las horas completas, el artículo la entrevista que ya digo ustedes que es larga, se publica como frontispicio de toda la colección. O sea, que se empieza no con lo primero que escribió Hayek, sino con lo último, porque yo imagino que corregiría las pruebas de la entrevista. En fin, es el frontispicio, empieza con eso, para que el lector se vaya haciendo una idea terminal del pensamiento y la personalidad de Hayek. En el tomo correspondiente de la edición española de las obras completas, a cargo de Unión Editorial, que también me envió el tomo, cuando lo publicó, en ese primer volumen, aparece, primero de todo, la entrevista, que se llama
en castellano, en español, Hayek sobre Hayek, y en inglés, Hayek with Hayek. E inmediatamente después, y en el mismo volumen físico, unos volúmenes grandes, en tapa dura, muy bien editados, todo eso, inmediatamente después la fatal arrogancia. Bien. ¿Por qué sea esto así? No voy a entrar en ello, yo no hubiese hecho exactamente eso, pero los editores saben lo que hacen con toda seguridad. Así que, segundo elemento de material empírico, para ver el enunciado ese que yo les dice, Hayek sobre Hayek. Así que tenemos fatal arrogancia, Hayek sobre Hayek. Para llegar al enunciado que les propuse a ustedes, hay que considerar ambas cosas de la manera siguiente. Ya con esto termino la precisión. En el capítulo último de fatal arrogancia tiene una serie de capítulos, que son 9, y una serie de apéndices. El último capítulo, el 9, creo, no sé si creo, seguro, porque lo he visto el otro día. Capítulo 9 se llama La religión y los guardianes de la tradición. Es el último capítulo. En ese capítulo, Hayek dice en varios momentos el porqué, la importancia de las creencias religiosas, singularmente las monoteístas. Son importantes porque han conservado elementos de conocimiento moral, no según él cree, derivados de la razón, sin los cuales hubiese sido imposible llegar hasta donde hemos llegado en elementos positivos. Familia, la propiedad privada, la afluencia económica, lo que llama el orden extenso, todo eso. Bien. Con tal énfasis que va más allá todavía. Todavía estamos en la fatal arrogancia. Más allá. Sin esto, no solamente no hubiera sido posible la civilización, sino que ahora no sería posible. Y termina de una manera, en fin, sentencial, profética, el libro. Esto es crucial para el porvenir de nuestra civilización. Bien. Él da una explicación de por qué estos elementos de conocimiento moral de las religiones, realmente las religiones monoteístas, y como ahora ven ustedes, concretamente el catolicismo, estos elementos, ¿por qué? ¿De dónde surgen? Bueno, pues él da una explicación de por qué son buenos y eficaces, que no es la explicación que dan las religiones. Claro, aquí se ve claramente que la idea que tenga Hayek, o por lo menos la idea que aparece sobre las religiones, pues es un poco somera, ¿verdad? Un poco somera. Entonces, realmente está refiriendo al monoteísmo, claramente, y concretamente al catolicismo, como ahora de ustedes veía. Él da una explicación que ahora no voy a reproducir, si tiene interés, léanlo, que a mí me parece absolutamente no recibible, por decirlo en términos administrativos. Pero es la que a él se le ocurre. Y le da mucha importancia porque fíjense ustedes cómo acaba el asunto. Todo está muy bien, el orden extenso, el mercado, la oferta, la demanda, pero sin esto desaparecería la civilización. Bien, primer estrato del que procede el enunciado que les formulé. Siguiente estrato, que indudablemente lo tomé de Hayek o Hayek, porque he vuelto a revisarlo y están hasta marcadas las páginas, por mí. En un momento de entrevista, habla de la religión. Más o menos repite algunas de las cosas que he dicho, pero ya llega, esto es como Isis sin velo. Ya, el libro de Madame Blavatsky, que luego le cambió de nombre, pero bueno. Eso está bueno.
ya revela, pero revela al final, es decir, casi in articulo mortis. La religión hay que conservarla, pero si ustedes quieren religión de verdad, hay que ir al cristianismo, y concretamente al catolicismo, no al protestantismo. El protestantismo yo siempre lo he considerado como un primer paso hacia un camino que conduce inexorablemente a la pérdida de la fe. Yo no voy a entrar ahora a comentar esto, no porque no tenga algo en la cabeza sobre el tema, que sí tengo, porque es un tema que he estudiado detenidamente en otro momento, sino porque no procede. No, es el catolicismo romano. Es decir, el catolicismo. Esos son los estratos de composición. Ahora, glosa. Aquí, señoras y señores, tenemos que aprovechar todas las oportunidades. Yo no tenía ninguna intención, les confío a ustedes, de volver a releer Hayek sobre Hayek. No porque no me interese, porque sí me interesa, sobre todo ahora que lo he vuelto a releer al cabo de los años, ahora le saco mucho más partido que la primera, eso pasa siempre, que la primera vez que lo leí, que hay cantidad de cosas. Yo ahora les encarezco a ustedes que lo lean, porque les van a ver ustedes el porqué de los porqués de este curso de conferencias. Tan largo, tan etapa por etapa, y donde vamos tocando de una manera perfectamente sistemática, pero sumamente larga, que hay que hacer de vez en cuando, hay que tomar, hay que determinar la latitud y la longitud de donde estamos en la carta de navegación, porque si no se puede uno perder. Por eso de vez en cuando lo hago. De vez en cuando cogemos el cronómetro, cogemos el sextante, las tablas, establecemos longitud y latitud de esto está aquí. ¿Lo ve? Habíamos trazado esta derrota, pues estamos aquí. Verán ustedes por qué. Me viene como anillo al dedo. Lean ustedes, señoras y señores, Hayek sobre Hayek. Tiene mucho interés. Tiene tanto interés didáctico, aparte del que tiene intrínseco, que aparecen cosas de un mundo que está, desgraciadamente, a punto de desaparecer, y que es el mundo de la civilización. No toda la civilización. Hayek habla de algunas cosas. Hay muchas más. Muchas más. Yo sospecho que él lo sabía. Pero es una sospecha. Es una certidumbre. Yo he conocido, hace muchos años, a gente de un medio muy parecido al de Hayek, incluso de procedencias nacionales muy próximas, e incluso austriacos también, mucho mayores que yo en la época, evidentemente, y esto me ha recordado muchísimas cosas. Es extremadamente interesante, hasta el punto que se me ha ocurrido, y he participado de esto a la dirección del canal, es decir, a mi hermano Pedro María, concretamente, que es el que ha inventado este asunto, que sería extremadamente interesante hacer un seminario de 2 o 3 sesiones con algunas personas, comentando punto por punto la entrevista a Hayek, el Hayek sobre Hayek. Ahí aparecen cosas de todo tipo, de teoría económica, de teoría de la acción humana, juicios sobre más diversas cosas. También por supuesto, ¿no? También sobre el tema de la civilización. Yo querría saber qué pasaría si Hayek, al que deseo firmemente que esté en el cielo, ahora apareciese en el mundo. ¿Saben ustedes? La estrofa del Gaudeamus Igitur, el himno académico. ¿Dónde están los que fueron antes que nosotros? Descended
a lo inferior, ascended a lo superior. Si queréis ver, mirad. Bueno, pues yo deseo que el querido y benemérito profesor Hayek, con muchas de las cosas de lo que dice no estoy de acuerdo, pero con otras sí, sobre todo creo que es un hombre que hizo mucho esfuerzo, hizo una obra importantísima. Y yo testimonio en una época en la que todo lo que no fuese lo que estaba dentro de las casillas oficiales estaba proscrito. Bueno, pues yo deseo que Hayek esté en buen lugar ahora. Pero si ahora bajase al mundo, se iba a quedar estupefacto. Para mal, no para bien. Porque lo que él llama civilización está a punto de no quedar más que pequeños reservorios de posibilidades de futuro. Y no estoy exagerando absolutamente nada. Tiene muchísimo interés leer eso otra vez y yo les aconsejo a ustedes que lo hagan. Me voy a aprovechar la ocasión para referirme de vez en cuando a Hayek y concretamente a esta entrevista y a cosas anteriores. Si lo leen, verán ustedes por qué yo voy tan despacio y con una relativa minucia en el tema de religión, economía, cosmovisión no religiosas, etc. Ya verán ustedes por qué. Lo van a ver inmediatamente. Bien, pues terminamos la precisión y comenzamos la conferencia 21ª propiamente dicha. Comenzamos. Como ustedes recordarán, en la conferencia 20, la 20ª, habíamos terminado con el siguiente ejercicio, después de una serie de indicaciones importantes sobre las cosmovisiones religiosas. Es decir, a nosotros nos interesa que los núcleos en la medida que se pueden establecer, volveré sobre este tema, los núcleos de las diferentes cosmovisiones religiosas en cuanto a qué dicen objetivamente, no cómo estos entran en los ensamblajes de las personas, no los modos de difusión social de los mismos. Eso nos ocuparemos más tarde. Lo que pone, por así decirlo, ya hemos visto en la conferencia 20 y en la 19 que este es un asunto peliagudo. ¿Cómo se establece eso? No lo voy a repetir, ahí está, lo volveré no a repetir, sino a recordar brevemente un poco más adelante, cuando nos haga falta, que no será. Pero nos interesa aquí qué pone en la declaración oficial, en la medida que esta puede ser conocida, etc. Eso nos interesa. ¿Qué materiales son circulados socialmente? ¿Cómo se circulen? Es otra cuestión. ¿Cómo se internalicen por las personas? Es otra cuestión distinta, que por supuesto vamos a tratar, evidentemente. Pero ahora estamos solo con eso. Bueno, entonces al final de la sesión anterior, yo les recomendé a ustedes que provistos de un globo terráqueo de ciertas dimensiones, globo terráqueo que sugiero que guarden en un lugar visible de su mesa de trabajo, de donde ustedes estén escuchando esto, o estudien, lo que sea, porque vamos a usar ese globo cantidad de veces. En este globo, este es un globo especial, ¿verdad? Este es un globo, en fin, el tipo siguiente. Desde los comienzos de la humanidad hasta ahora, en ese globo se van iluminando la aparición de las sucesivas cosmovisiones religiosas. Va pasando el tiempo y se van superponiendo, unos desaparecen, otros aparecen, aparecen unos, desaparecen otros, se mezclan, van serpenteando, se vuelven tal. Es una cosa admirable. Hicimos ya un recorrido relativo a esto. Tomamos eso otra vez.
Ahora queremos saber lo siguiente. Queremos saber lo que queríamos saber, no es que hayamos cambiado de querer saber. ¿Cómo es la estructura de un núcleo de cosmovisivo de estos? Primero, ¿cómo es la estructura? Segundo, a la luz de eso, ¿cómo son comparativamente las estructuras de las diferentes cosmovisiones? Eso es lo que queríamos saber. Bien. Frecuentemente, como también creo que les dije a ustedes, frecuentemente, no, casi siempre, las cosmovisiones religiosas circuladas socialmente están en el seno de sistemas religiosos, lo que se llaman confesiones religiosas o religiones. El Islam, las religiones egipcias, todas las cosas. Sistemas. El más religioso comprende normalmente una serie de elementos organizativos de definidores de en qué consisten las creencias, organizaciones distintas, de miembros, entradas, salidas, jerarquías, rituales, liturgias, exclusiones e inclusiones, todo eso. Y naturalmente todo esto es muy importante desde todo punto de vista. Pero aquí lo ponemos entre paréntesis. Dado todo eso, ¿qué pone? Bien. Les recuerdo dos cosas que hay que tener continuamente en mente. Primero, las cosmovisiones religiosas conocidas tienen en común entre sí que son cosmovisiones religiosas, es decir, las que se postula afirmativamente la existencia de seres superiores al ser humano. A los cuales se somete el ser humano. El ser humano reconoce la superioridad en estas cosmovisiones y se atiene a lo que esto supone. Eso es lo que tienen en común. Vamos a ver que esto implica más cosas, pero esto es lo que tiene en común. Por lo demás, hay con todo tipo de seres superiores. Uno, monoteísta, y a su vez esto tiene diferentes variantes. Politeísta, y cosas todavía más curiosas como los animismos, todo eso. Esotéricas, requieren grados sucesivos de iniciación en el secreto. Exotéricas, aquí tiene usted lo que pone, con revelaciones claras, muchas, con revelaciones privadas, con súbitas visiones. Buda tiene la visión. Normalmente son revelaciones. El Corán, revelado en Meca, tal año. Revelado en Medina, tal año. La revelación de Yahvé a Abraham, ¿sí? Muchas. Con la más diversidad, perdonen ustedes esta expresión tan incorrecta, de contenidos afirmativos. De contenidos de todo tipo, pero especialmente acerca de qué, en lo que aquí nos interesa. De pretensiones de conocimiento acerca de lo que es y lo que puede ser y de lo que es bueno para el ser humano. Aquí, en eso, en lo primero, en los espacios, está el lugar del ser humano en lo existente, que como saben ustedes, por sesiones anteriores, es un dato fundamental para nosotros. ¿Usted dónde dice que está el ser humano? Fundamental, fundamental. Empiezo a hacer uso de Hayek sobre Hayek. Lean y vean por qué digo esto.
¿Dónde está? Según esta confesión, esta cosmovisión está aquí. Según este otro, aquí. Bien. Pero es que además de todo eso, las fuentes unas son conocidas, otras menos conocidas. Unas están en textos que se pueden leer, otras no están en ningún texto, pero hay testimonios. Otras, así sucesivamente. Con una serie de dificultades técnicas para establecer lo que dicen en sí estas cosmovisiones que se derivan de todas estas cosas que os acabo de decir. Les remito a ustedes a la conferencia que recorre el 18 y en parte 19, estos 18, sobre estos problemas técnicos y cómo tenemos que adoptar un sistema I mayúscula sub 0, un sistema de descriptores muy amplio y todas esas cosas. Porque si no es imposible. Bien. Ahora nos preguntamos, ¿qué podemos decir desde el punto de vista que a nosotros nos interesa de la estructura del núcleo de una cosmovisión? A esto vamos a contestar en dos etapas. Primera etapa y segunda. Primera etapa. Ahora, estática. Vamos a referirnos a un solo instante del tiempo del reloj. Nos referimos a un instante, paramos el reloj, nos situamos hace 10.000 años, 5.000, 300, el año pasado, ahora, exactamente igual. Cuando sea. En un T, cogemos el globo viene el globo, y cogemos todos los sistemas, todas las cosmovisiones de las que tengamos noticia. Hacemos todos los tratamientos que hay que hacer, de reducción a sistemas de enunciados inteligibles, con todos los provisos de limitación que les indiqué a ustedes y que no voy a repetir, vuelvan a ellos, en la medida que se puede saber, se reducen a sistemas de enunciados en un sistema de representación suficientemente amplio, que sí se puede hacer, con todas las limitaciones que dije. Atención, pero se puede hacer. Bien. Todas estas operaciones, cogemos los núcleos y nos preguntamos dos cosas en T. Primero, ¿cuál es la estructura fundamental de un núcleo de estos? Segundo, una vez con todo el material empírico encima de la mesa, como en los estudios anatómicos, los portas con las muestras aquí puestas, ¿sabes? ¿Qué podemos decir de esa diversidad? Bien. Primero es una pregunta general, que se aplica a todas, visibles, invisibles, más o menos conocidas, o lo que sea. Fíjense bien y estén atentos porque esto que voy a decir es fundamental, crucial y esencial. Y de nuevo, pónganlo en paralelo con las cogitaciones de Hayek. La existencia reconocida de seres superiores al ser humano. Existencia productiva, no un Dios ocioso que tal vez ha existido y desaparece del mapa, no, producente. El reconocimiento y el atenimiento a las consecuencias de eso, del ser humano, inmediatamente significa que hay un orden trascendente al ser humano, un orden, una constitución de suyo de lo existente, de la cual se pueden deducir y se deduce
preguntas acerca de lo que es y lo que es posible. Primero, espacio de lo que es y lo que es posible. Segundo, lo que es bueno para el ser humano, según ese orden. Fíjense ustedes bien que los dos espacios, que son distintos, pero relacionados entre sí, los dos son consecuencias, están implicados por la existencia de un orden. Un orden superior al ser humano. Esto es esencial. No es que por aquí está lo que es y lo que es posible y por otro lado como una especie de adenda que se pega con pergamino, con pegamento y medio o alguna cosa de esas, está lo bueno. Son distintas cosas. El ejemplo perfecto para esto, al que recurriré, primero porque es extremadamente explícito, segundo porque más estudiado está, tercero porque a ustedes es mucho más familiar y cuarto es el que yo de muy largo conozco mejor, que es el cristianismo. Con una claridad meridiana. Pero según una claridad meridiana del cristianismo, y de una manera menos sistemática, en cosas mucho menos complejas. Para que una cosa sea buena, esto en el seminario ese hipotético de Hayek sobre Hayek sería un tema fundamental. Querido Hayek, para que una cosa sea buena, tiene que ser posible. Pues si no es posible, ni buena ni mala. Y si es posible ¿en virtud de qué? Esta es la ligación que existe entre ambos espacios. El espacio de lo que es y es posible y el espacio de lo que es bueno. Bueno, esto incluye lo que es malo, lo moral, lo inmoral, todas las cosas. Para ahora, para el más allá, para el más acá. Esto, señoras y señores, es esencial percibirlo. Por eso sé que es de suyo. La cadena deductiva inmediatamente se ve. Es la ligazón entre ambos espacios, consecuencia de un orden. Dicho esto, esta es la esencia del tema. Me da miedo no ser suficientemente claro. Yo comprendo que cada vez puedo ser un poco pesado, pero primero ser pesado y que quede claro, a no ser pesado y que no quede claro. Aunque a pesar de ser pesado puede ser que no quede claro. Pero ya tienen ustedes toda la actitud, de la que hacen poco uso, por cierto, según me dicen, de preguntar, si quieren, ahora o en el futuro. Orden que trasciende al ser humano. Esto no quiere decir determinismo. Vamos a ver. No. Puede querer decir o no, según el contenido de cada una de las cosmovisiones. Esto es lo que yo denomino el núcleo de una cosmovisión religiosa. La pretensión de conocimiento acerca de lo que es y lo que es posible, espacio primero, espacio segundo, lo que es bueno para el ser humano. Ligazón entre ambas. Son cosas distintas, pero están estrechamente ligadas. Esto es esencial, porque de lo bueno se deducen las normas morales públicas y privadas, los criterios de juicio acerca de lo que es mejor y peor, de lo que conviene o no conviene, etc. Les procede de ahí. Y primera cosa que tiene que suceder para que algo sea bueno o malo o no, es que sea posible. Pondré ejemplo de esto más adelante. Bien. Ahora, bueno, tenemos aquí encima de la mesa del laboratorio, pues,
1000, por ejemplo, portas con cristales, un cristal, otro cristal, la muestra dentro, de cosmovisiones estas. Hemos cogido material empírico disponible, que aparece toda la corporación de historiadores de las religiones, etnógrafos, en fin, toda la colección de queridísimos colegas que dedican su vida a estos temas y a los cuales hay que tener un enorme agradecimiento. Pues cantidad de conocimientos hay que tener para esto, para ustedes que no. Cantidad de conocimientos filológicos, históricos, teológicos, de todo tipo. Ahora, el material empírico se hacen los enjuagues convenientes, como en los laboratorios de biología, machaca la cosa, se lamina, se corta con el aparato ese de cortar, se tiñe, todas las cosas. Y una vez que, en la medida que es posible, en unos casos será dificilísimo, en otros será nítido y claro, se tiene todo aquí. Entonces miramos. ¿Y qué vemos? Vemos que evidentemente el esquema que les he dicho, lo que es el núcleo, se ve todo, indudablemente, por poca información que se tenga. ¿Y qué más vemos? La enorme diversidad de lo que dicen. Enorme. Cada uno de estas, algunos son más próximos que otros, obviamente. Entonces sí, en unas cosmovisiones de estas, el espacio de lo posible define unas cosas, en otras coincidentes o no. Y lo mismo para bueno. Y yendo mucho más lejos en el análisis, cosa que aquí no voy a hacer, porque no disponemos de tiempo, ni es absolutamente necesario, veríamos más cosas, pero con esto no son suficientes. Bien. Y dicen cosas distintas, cosas comunes, cosas distintas. Por ejemplo, en unas hay espacio para lo que ustedes conocen como libertad. En otras, menos. En unas el ser está cuasi predestinado, en otras, no. Y sucesivamente. Pero en todas hay un orden. Y entonces en todas se distinguen perfectamente los espacios entre sí. Cada uno de esos núcleos define una clase de una clase de posibilidades de acción personal y grupal para el ser humano. Una clase que puede estar compuesta por una sola posibilidad, en algunas cosas, en algunos casos, en algunas cosmovisiones, o por muchísimas, como en el caso del cristianismo, por ejemplo. Pero una clase de posibilidades de dinámica de acción personal y grupal. Aparte de lo que está debajo, que son las afirmaciones acerca de lo que es y puede ser y lo bueno. Ambos definen clases de dinámicas de acción personales y grupales. Bien, con esto acabamos la conferencia número 21 y seguimos inmediatamente en la 22. Les deseo a ustedes un buen intervalo entre esta y la siguiente, en la que tengan la bondad de empezar a leer Hayek sobre Hayek. Buenas noches.